Los Autobots andarían en la carretera para ir a la ubicación. Ratchet diría que podían ir al lugar sin problemas, el problema es que no tenían el cuerpo de Optimus para así resucitarlo. Ironhide le diría que no había problemas, ya que podían llamarlo y traerlo. Mirage le pregunta de quién no es que está pensando en venir acá. Zomia le responde que lastimosamente sí. Mirage diría, ay no. En el escondite de los Autobots, Stratosphere llegaría al lugar donde este se agacha y con cuidado saca el cuerpo de Optimus y luego este se transformaría para ir a Egipto. En el espacio, Soundwave vería por las cámaras, celulares, radios o cualquier dispositivo viendo los ataques que causaban sus compañeros Decepticons. En eso vería en una cámara colocada por ahí, unos autos que los reconocería, donde diría los Autobots, este diría, Soundwave a todos los Decepticons, localizamos a los Autobots junto a los humanos, donde Starscream diría en acento cybertroniano que irá a Egipto. En alguna parte, los Autobots llegarían a un lugar donde esconderse y pasar la noche. Mirage y Sideswipe harían guardia. No muy lejos Megatron junto a otros Decepticons estaban en Estados Unidos. En eso llegaría Fallen y diría que los Autobots están en Egipto por Jetfire. Megatron le pregunta de que cómo es posible, que no se suponía que él estaba muerto. Fallen le responde que no tiene ni la más mínima idea. En eso ordena a Megatron ir a Egipto junto a su ejército, donde Megatron enojado le diría que él fue quien mató a Optimus Prime, y que él debería considerarse el líder de todos. Fallen le dice que solo mande a su ejército a Egipto. En eso Megatron le responde que él no sigue órdenes de nadie. En eso le dispara a Fallen, pero rápidamente se teletransporta y aparecería detrás de Megatron para luego empujarlo. Megatron lo golpea y le dispara en el pecho a Fallen lastimando, pero luego se recuperaría. Megatron le dispara a Fallen, pero este con su telequinesis detendría el disparo y luego lo desvía. Megatron se balancearía a Fallen, pero este saca su báculo y se lo clava al pecho de Megatron, donde este se queda inmóvil. En eso Fallen lo empuja, dejando tirado al suelo a Megatron. Fallen le deja en claro que aún conservan el trato que tenían hace tiempo y que mande a su ejército a Egipto. Megatron sin más opciones acepta la orden. Los Autobots estaban en el escondite, afuera estaban Ratchet, Bumblebee, Ironhide, Jolt y las Trilizas, los cuales hablaban sobre la misión. Sebas le pregunta a los Autobots de que cómo conocieron a Optimus. Ironhide les responde que hace años, cuando nosotros los Cybertronianos logramos conseguir un sol para Cybertron por generaciones, nuestro líder Sentinel Prime conocería a Optimus, que en ese tiempo se hacía llamar Orion Pax, antes era un bibliotecario el cual fue contratado para hacer un soldado, luego conocería a Megatron y estos se volverían muy amigos, al punto de que se trataban como hermanos. Sentinel nombraría a Orion como un Prime, llamándolo como Optimus Prime y nombrándolo como el segundo al mando. El tercer al mando era Megatron, el cual no estaba muy contento con que su hermano tuviera un mejor puesto que él, pero por un largo tiempo aceptaría esa decisión. Luego Optimus conocería a sus soldados, los cuales los entrenaría. Luego se desató la guerra que poco a poco íbamos perdiendo, pero al final Sentinel creó un arma para destruir a los Decepticons. Sebas le pregunta de qué arma se creó para destruir a los Decepticons. Ratchet le responde de que se usó óxido cósmico, un componente desconocido el cual no se tiene origen, es capaz de oxidar completamente a un Transformer, así que Sentinel creó un metal antióxido capaz de contener el óxido cósmico, así que se crearon armas para estas usarse contra los Decepticons y así ganar la guerra. En eso Maeve pregunta de que cómo hay que encontrar esa cosa llamada Matrix. Arcee le responde que 3 reyes nos revelarán la entrada según Jetfire. En eso Sebas le dice a los Autobots que vengan con él. Sebas les enseña a los Autobots 3 estrellas, les explica que las 3 estrellas brillantes con el cinturón de Orión, y que se hacen llamar 3 reyes, porque 3 reyes hicieron las pirámides de Giza para reflejar las estrellas, es como una flecha entre nosotros, la última apunta al horizonte. José diría que las estrellas apuntan al este hacia Jordania, a las montañas de Petra. Los Autobots sin tiempo que perder, se transforman para ir al lugar de una vez.
los Autobots llegarían al lugar donde estos iban a entrar, Bumblebee, Elita y Jolt harían guardia, los Autobots entrarían al lugar para ver que no había nada, estos quedarían confundidos, en eso Arcee diría que no era posible, en eso Jazz empezaría a preguntarse de por qué no había nada, en eso empezaría a desesperarse, Ratchet diría que se calme pero Jazz le diría que no le diga que se calme en esta situación, donde este empezaría a disparar por todas partes diciendo que debía haber algo, en uno de esos disparos casi le da a Sebas pero le da a la pared, en eso Ironhide lo golpea y lo tumba contra el suelo diciéndole que se calme, en eso Sebas llama a los Autobots y que vieran un hueco causado por el disparo de Jazz, Ironhide miraría el hueco y vería que atrás tenía metal, en eso Ironhide saca su cañón y le dice a los Autobots que alejen a los humanos, Ironhide haría un disparo enorme que hace grande el hueco, los Autobots y los humanos verían que había adentro. Bumblebee, Elita y Jolt hablaban sobre la Matrix, pero en eso escucharían una voz diciendo, vaya qué sorpresa, en eso Fallen aparece, los Autobots se ponen en posición de ataque, pero Fallen los levanta y los ahorca con su telequinesis, este esperaría a los demás Autobots para que le traigan la Matrix. Los Autobots estarían adentro de la tumba de los Primes, viendo componentes de sus cuerpos en todas partes, en eso Sebas vería la Matrix donde este se sorprende, los Autobots verían la Matrix, en eso Sebas se agacha y con cuidado agarra la Matrix, esta empezaría a brillar, Sebas le da la Matrix a Jazz, donde este aliviado le diría a los Autobots de que todo ahora va a estar bien, por ahora falta esperar el cuerpo de Optimus que esté aquí. Los Autobots al salir verían a Fallen sujetando a sus compañeros Autobots, donde se pondrían en posición de ataque, Fallen les diría que le den la Matrix, si es que no quieren una muerte muy dolorosa, donde Jazz preocupado por la situación, saca la Matrix, se acerca y le da Matrix a Fallen, este bajaría a los Autobots, Fallen les diría que la luz de este planeta desaparecerá y la oscuridad consumirá a sus habitantes, Fallen a punto de saltar, Jazz le dispara en la mano, donde este salta y se sostiene a Fallen, los demás Autobots se sostienen también encima de otros, haciendo que todos fueran teletransportados a alguna parte, Bumblebee junto a Mirage y los humanos verían la Matrix, Sebas agarra la Matrix, le diría a los Autobots de que fueran a algún lugar para reencontrarse con los demás, Bumblebee y Mirage aceptan, pero Mike llamaría diciendo que había un avión cerca, Mirage diría, genial, ahora está aquí el gigante de hierro, Bumblebee diría que ir donde vaya a estar Stratosphere para revivir a Optimus, donde Vi y Mirage se transformarían para irse del lugar junto a los humanos. Fallen llegaría a una pirámide acompañado con los Autobots, Fallen se daría cuenta de que no traía consigo la Matrix, enojado levantaría a los Autobots y los manda lejos, donde en eso llega Megatron, le pregunta a Fallen de por qué trajo a los Autobots aquí, Fallen le responde de que no fue a propósito y de paso me quitaron la Matrix, Fallen le diría a Megatron que traiga nuestro ejército para jugar con los Autobots, en alguna velocidad los Autobots evacuaban a las personas que estaban ahí por si un posible ataque, Jazz le diría a los Autobots que hay que prepararse con los ataques de los Decepticons, les diría que logro dejarle la Matrix a Bumblebee y a Mirage, luego Jazz les da indicaciones en qué posición se pondrán para los ataques, en eso Jazz dispara al cielo bengalas para ubicar a los demás, en una carretera Vi y Mirage verían los disparos, Sebas les diría que son sus compañeros Autobots dando la ubicación, pero Starscream los vería y diría que encontró a los Autobots acompañados con los humanos, donde empezaría a disparar misiles, donde los Autobots les costaban avanzar, Starscream se transformaría e iría hacia Bumblebee, pero este rápidamente se transforma y golpea a Starscream, Vi le dice a Mirage que saque a los humanos y los lleves con los demás, Sebas y sus amigos se subirían hacia Mirage, Starscream le diría que le encanta su agilidad y en combate, pero aún sigue siendo débil, Bumblebee le diría que aquí se va a morir, donde estos empezarían a pelear. Mirage se detiene y le dice a los humanos que salgan, Sebas le diría que no había tiempo y que tenían que seguir adelante. Mirage le diría que no podía estar con ustedes y que tú tenías que llevarle la Matrix a Optimus, y que él se encargara de distraer a los Decepticons junto a sus amigos, Sebas le diría que podría ser peligroso, Mirage le diría no tenga nada en que preocuparse, y que recordara que él era Dino Mirage, Sebas les agradece a sus amigos de haber venido con él, José le pregunta de que si va a estar bien, Sebas
Sebas le responde que lo más seguro sí, Mike le dice más te vale, y luego lo abraza. Luego Sebas se iría del lugar, Mirage les diría a Jose y Mike que hay que ir a un lugar donde distraer a los Decepticons, donde este se iría acompañado, Stratosphere se transformaría y deja el cuerpo de Optimus en el suelo, Arcee llamaría a los Autobots, donde verían meteoritos aproximándose, Jeff le diría a Stratosphere que proteja a Optimus, Haz le diría a los Autobots de se preparen para buena batalla, Jeff dispara bengalas para ubicar a los demás, Sebas en una roca vería el disparo, donde este iría hacia los Autobots, los meteoritos caerían donde de ahí saldrían los Decepticons, Warrior le diría a los Decepticons en acento cybertroniano que ataquen a los Autobots, Mirage, Jose y Mike estarían en un lugar. Mirage le diría a los humanos que no se alejen, en eso aparecen unos camiones, Mirage diría, oh no, son los Constructicons. Mike le pregunta a Mirage de que si son de los buenos, Mirage le diría que no, y que es algo muy malo, donde los camiones empezarían a formar algo enorme, donde Mirage y los otros estaban muy sorprendidos, luego estos se ocultan, donde Devastator sería transformado completamente. Sebastián estaría siendo perseguido por los Decepticons, donde este se ocultaría en una casa, mientras que los Decepticons los buscaban, Sebas miraría por un hueco para ver su alrededor, pero en eso se entraría un insecto robot, Sebas lo agarra y decidiría quitarle su cabeza, pero en eso Starscream destruiría el techo y lo miraría e intentaría agarrarlo, Starscream a punto de dispararle, Bumblebee lo golpearía y le diría a Sebas que corra. Devastator empezaría a caminar para ir al campo de batalla, Mirage al ver eso le diría que no sea un cobarde y que venga a pelear, Devastator lo miraría y le diría, no eres nada contra mi Autobot, Mirage empezaría a dispararle a Devastator así llamándole la atención, Devastator abriría su boca para succionar a Mirage, Mirage trataría de agarrarse pero era inútil, estaba a punto de llegar a la boca de Devastator, Mirage lanzaría sus cuchillas a los ojos de Devastator, haciendo que este dejara de succionar, Mirage escaparía junto a los demás chicos, mientras que Devastator iría al campo de batalla, mientras Sebastián estaba corriendo junto a la Matrix. Starscream le diría a Sidewise que vaya tras él, en eso Sebastián se detendría ya que escuchó un sonido, pero en eso aparecería Sidewise, Sebas le diría no espera, Sidewise le diría que le dé la Matrix, si es que no quiere morir, pero en eso aparecería Jeff golpeando a Sidewise, donde este lo ataca e intenta quitarle la Matrix a Sebas, pero Jeff lo golpea en la cara, donde se iniciará una pelea que era pareja, pero al rato Jeff le iba ganando, al punto de que le agarra un brazo y se lo quita, Sidewise trataría de escapar, pero Jeff lo agarra del otro brazo y luego le dispara en toda la cara, dejándola a la mitad derramando energón, Jeff le pregunta a Sebas de que si está bien, Sebas le responde que sí, Jeff le diría que no hay tiempo y que hay que ir con sus compañeros con los Autobots. Mientras los Autobots trataban de vencer a los Decepticons, se sorprenden al ver a Devastator acercándose, donde los demás se alejan, Stratosphere iría hacia Devastator para darle pelea, mientras Sebas y Yaz verían a Ironhide junto a las trilizas, Elita se acercaría y le diría a Sebas que las siga que las llevara hacia Optimus, pero en eso es disparada cayendo, Ironhide le diría a Sebas que corra a las columnas, Yaz le diría que corra, ya que él se encargará de ayudar a sus compañeros Autobots. Al rato Sebas estaba por poco por llegar hacia los Autobots, mientras era perseguido por Megatron, la pelea entre Devastator y Stratosphere era pareja, pero Devastator vería a Sebastián corriendo, donde empuja a Stratosphere e intenta matar a Sebastián, pero Stratosphere lo golpea haciéndolo retroceder, pero Megatron dispara a Stratosphere, este trataría de pisar a Megatron, pero le dispara en todo su cuerpo haciéndolo caer, donde Devastator se acerca y a punto de comerle la cara, Breakaway aparecería impulsándose hacia Devastator desarmándose, donde Stratosphere se levanta y a punto de destruir a los Constructicons, Megatron le da una patada haciéndolo retroceder, donde Breakaway y Stratosphere se irían, donde Megatron ordena a sus Constructicons a pelear, Sebas logra llegar hacia los Autobots, donde se oculta, Sidewave le diría de lejos que se mantengan en esa posición y que irá a rescatarlo, pero el Decepticon Sniper los empezaría a disparar impidiéndole el paso a Sideswipe, pero
pero en eso llega Jetfire a atacar al Decepticon, pero Sniper lo lastima, este último agarra al Decepticon donde lo despedaza por completo. Stratosphere le diría a los Autobots que se alejen ya que lanzara bombas hacia los Decepticons. Jetfire le diría a Sebas que corra, donde Sebas correría, atrás suyo aparecería Ironhide, Bumblebee, Jazz y las Trilizas, donde Stratosphere lanzaría las bombas hacia los Decepticons provocando una explosión enorme lastimando a los Decepticons. Sebas se desviaría del camino para llegar rápido ante Optimus, pero en eso aparecería Megatron, y sin ninguna misericordia, le dispara a Sebas mandándolo a volar, cayendo. Megatron trataría de agarrar la Matrix, pero los Autobots lo detienen y lo empezarían a disparar, haciendo que Megatron escape. Los Autobots verían el cuerpo de Sebas y tratarían de animarlo, pero ya estaba muerto. Sus amigos lo verían y empezarían a llorar. Bumblebee se pondría triste ya que no pudo salvarlo. Sebas estaría en un lugar desconocido donde este se preguntaría si está muerto y se encontraba en el más allá, pero en eso escucha una voz, diciendo: te hemos estado observando, desde que tuviste contacto con ellos. Sebas vería 6 robots gigantes, uno de ellos le dice: has peleado por Optimus, nuestro último descendiente, con valor y sacrificio. Luego le dicen que la Matrix no se encuentra, y solo se gana. Uno de ellos le dice: Sebastián Alejandro Quintero, regresa con Optimus, y funciona la Matrix con su chispa, tu destino siempre fue estar con ellos. Sebas se despertaría, sus amigos le preguntan si está bien, Sebas le diría que los quiere, luego se levanta y agarra la Matrix, donde camina y se monta al pecho de Optimus y con todas sus fuerzas le clava la Matrix a Optimus, reactivándolo. Optimus se levanta y le dice a Sebas: Sebastián, regresaste por mí. Jetfire se alegra de ver a un Prime vivo. Optimus levanta la mirada y ve a Fallen aproximándose, donde este hace acto de presencia. Elita le dispara a Fallen pero este la empuja y a punto de clavarle su báculo, los Autobots lo detienen y empezaría una pelea, pero Fallen sin muchas dificultades los vence fácilmente, donde se acerca y le quita a Optimus la Matrix, le dice que va a morir este planeta, donde luego se va. Sebas le dice a Optimus que se levante y que detenga a Fallen, pero este estaba muy débil como para hacerle frente a Fallen y a Megatron. Fallen estando en la máquina pondría la Matrix en ella, extendiéndola. Ironhide le diría a Stratosphere que ataque a Fallen, donde Stratosphere empezaría a dispararle. Fallen lo detiene con su telequinesis y daña algunas partes de su modo vehículo y luego lo aleja. Jetfire confiesa que en su vida de Decepticon no hizo nada que valiera. Jetfire le dice a Optimus que tome sus partes, y que obtendrá un poder que jamás ha conocido, luego se quita su chispa no sin antes de decir que cumpla su destino, cayendo en el acto. Ratchet y Jolt se acercan, luego Jolt le pasa las piezas de Jetfire a Optimus, donde este se iría volando. Jazz le diría a los Autobots que hay que ir tras Optimus. Megatron le dice a Fallen que la máquina está ya cargada. Fallen le diría que dispare, y que este planeta quedará en tinieblas para siempre, pero en eso llega a Optimus, donde este choca con Fallen y acto seguido dispara la máquina, destruyéndola. Estos caerían. Fallen tirado en el suelo le dice a Optimus de que morirá al igual que nuestros hermanos, donde se inicia una pelea, donde aparece Megatron para ayudar, pero Optimus le dispara en la cara y le quita un brazo y lo manda a volar. Optimus seguiría golpeando Fallen pero usaría sus poderes, pero en eso llegarían los Autobots. Optimus le dice a Fallen que se rinda, pero en eso llega a Starscream a ayudar por órdenes de Megatron. Fallen le diría a los Autobots de que pagaran su ira, donde Starscream pelearía con Dino, Jolt, Breakaway, Arcee y Sideswipe, el cual a pesar de ser numerosos los Autobots, Starscream era superior. En eso Jolt saca sus látigos y se los clava. Dino le dispara a Starscream. Jolt hace una tremenda descarga a la cual la impulsa hacia Starscream debilitándolo. Este quería seguir peleando, pero Sideswipe le clava su cuchilla a Starscream, el cual acobardado iría del lugar. Optimus junto a Jazz, Bumblebee, Ironhide y Ratchet, le daban buena pelea a Fallen, donde se creía que iban ganando, pero Fallen ya molesto agarra a Bumblebee y a punto de aplastarle la cabeza. Optimus lo detiene pero Fallen lo empuja y lo pisa. Este usaría su telequinesis mandando lejos a Optimus. Los Autobots irían a atacarlo pero Fallen los levanta. Fallen miraría a Jazz, recordaría que fue él quien le arrebató la Matrix, donde Fallen lo acerca y le dice que no debió hacer eso, donde este con
con todas sus fuerzas empieza a quitarle partes del cuerpo a Yaz. Los Autobots tratarían de ayudarlo pero era inútil. Fallen a punto de quitarle la cabeza a Yaz. Optimus de lejos mira lo que Fallen le hizo a Yaz y se lo lleva lejos, donde estos caerían. Optimus golpearía a Fallen, este sacaría su báculo y empezarían a forcejear, pero Optimus le clava el bastón en la cara a Fallen, este trataría de usar sus poderes pero Optimus lo interrumpe, donde este le quita su cara y luego le dice, esto es por Yaz, donde le da un puñetazo en el pecho atravesándolo. Optimus arrepentido miraría el cuerpo de Fallen y le dice, no me distes alternativa, Megatronus. Los Autobots mirarían a Optimus, Bumblebee, Ratchet, Ironhide cargando a Yaz, donde todos estaban reunidos junto a los humanos, donde Optimus le dice a Stratosphere que los saque ya que los Decepticons atacaran, donde Stratosphere se transforma para luego los demás Autobots se transforman en auto para adentrarse a Stratosphere, este se iría volando junto a Breakaway, se irían volando, donde los Decepticons los verían donde ellos celebrarían lo que para ellos era su victoria, Megatron los vería escapando, donde este gritaría no. Los Autobots llegarían a el escondite el cual todos salen de Stratosphere, donde todos se transforman y descansarían por la batalla y el viaje. Ratchet se encargaría de reparar a Yaz y Alita, Mike y José hablarían con Mirage, Sebas se iría a ver el anochecer, recordando las palabras que le dieron a los Primes. En eso llega a Optimus donde le agradece a Sebas por haberle devuelto la vida, donde Sebas también le agradece por haber confiado en él. Optimus miraría el cielo mandando un mensaje a Cybertron. Nuestras razas unidas por una historia olvidada y un futuro que enfrentaremos juntos. Yo soy Optimus Prime, y envío este mensaje a toda la población de Cybertron, para que nuestros pasados sean recordados, ya que en esos recuerdos, continuaremos viviendo. Megatron y Starscream irían a Cybertron para arreglar sus ajustes de cuentas. ¿Quién sabe qué harán estos weones?